Muchas gracias por acompañarnos. La primera cuestión para preguntarte, que seguramente la tenés muy fresca, es el contraste entre la mirada de los inversores internacionales con los inversores locales. Si notaste algo por la mayor convivencia acá con tus pares dentro del país, si esta mirada es muy diferente, si notas mayor o menor optimismo en alguno de los dos frentes. Una buena pregunta que surge en algunas conversaciones. Me parece que hay optimismo en ambos lados, digamos, en general. Em, Tal vez hay ciertas cosas que mira más uno, que miran más otros. Siempre pensando en inversores institucionales, de deuda digamos, de renta fija. em, en general, lo que vemos es que sí, obviamente hay un optimismo. El optimismo externo creo que es todavía cauto en el sentido de que obviamente muchos de los inversores que hoy están mirando Argentina tal vez tuvieron pérdidas en el pasado, digamos, no tan reciente, antes de la reestructuración. Em, con lo cual, perdón, con lo cual básicamente me parece que ahí hay un tema que siempre, por lo menos por el momento, se mantiene un optimismo cauto, digamos. Em, Me parece que hay mucha sorpresa positiva en el sentido de que el gobierno tuvo resultados mejores a lo esperado en dos o tres puntos. Primero te diría en el ancla fiscal, creo que está muy fuerte y creo que se revirtió el déficit más rápido de lo que se podía esperar y se ve que se puede sostener ese, ese, esa, ese cambio de signo del déficit hacia superávit primario. Pareciera que puede ser relativamente sostenible en el tiempo, obviamente en la medida en el que el gobierno se entiende que el gobierno va a mantener un fuerte compromiso con el ancla fiscal. También en términos de la gobernabilidad o la popularidad que ha mantenido el gobierno a pesar del ajuste, que era una de las principales, creo que, preocupaciones de los inversores de afuera a medida que arrancaba el programa, digamos, como que había, había una percepción de que era muy difícil y creo que porque casi que no existe tantos otros casos donde hay un ajuste fiscal tan fuerte y una recesión relativamente profunda, aunque no es de las peores que por las que pasó Argentina, eh, y, y que al mismo tiempo el gobierno se mantenga tan popular. Y podemos discutir por qué pasa eso, pero creo que esas son las cosas que sorprenden para bien y que mantienen el optimismo de los inversores de afuera respecto de la dinámica que se está dando en Argentina. Los locales creo que están sorprendidos por la baja de la inflación, por la capacidad del gobierno de mantener el tipo de cambio por ahora en 2% por mes. Había mucha incertidumbre respecto de la salida, digamos no la salida, pero de la devaluación inicial que se sabía que tenía que venir con el nuevo gobierno, de si iba a lanzar una espiralización inflacionaria. Y entonces creo que la sorpresa positiva fue cómo la inflación hasta el último dato de agosto había venido siempre sorprendiendo a la baja, ¿no? Entonces, obviamente a veces se enfocan más en unas cosas o en otras, pero en general creo que se comparte el optimismo en los dos, digamos, grupos. Y más allá de que obviamente todavía faltan cosas que se quieren ver, ¿no? ¿Puede llegar inversión extranjera o se pueden empezar a ver apuestas de parte de los inversores del exterior en un contexto que todavía es de cepo cambiario, de restricciones en el frente cambiario? Bueno, obviamente que para que tengas un crecimiento sostenido en el mediano plazo, eventualmente tiene que haber una liberalización, una flexibilización del esquema cambiario. Lo que el gobierno intenta hacer, una especie de atajo, viene a ser el RIGI, ¿no? Donde hay ciertos beneficios para inversiones nuevas en sectores estratégicos, como puede ser el energético, que intentan justamente evitar el problema que trae el cepo y generar inversiones en esos sectores. Estamos viendo, por ejemplo, ayer tuve una reunión con oil tanking, o sea, con algunos lugares, algunos sectores en particular, donde se ve, por ejemplo, en el petróleo, donde se está invirtiendo a pesar del cepo. Lo que no quiere decir que esa va a ser, yo creo, el motor de la recuperación. Al fin y al cabo, siempre en Argentina, después de una recesión muy profunda, con una caída
muy profunda del salario real, lo que termina generando el inicial rebote, no el crecimiento sostenido de largo plazo o de mediano plazo inclusive, pero lo que genera el rebote siempre es el consumo. Pero evidentemente para que la historia converja en el mediano plazo tiene que haber inversión, tiene que haber una diversificación de la capacidad exportadora del país, y para eso es clave, por ejemplo, que se profundicen las inversiones en sectores como petróleo, minería, y otros que pueden generar exportaciones, ¿no? ¿Te preocupa en ese sentido la dinámica cambiaria, el hecho de tener una moneda fuerte mientras se ve al Banco Central con niveles de reservas negativas? O sea, ¿crees que ahí hay algo riesgoso o crees que es parte de la dinámica? Bueno, creo que el riesgo no pasa no sé si pasa, no pasa tanto por la inversión. Creo que para la inversión realmente tiene que ver más con que eventualmente haya una liberalización de los controles, que haya cierta certidumbre política respecto hacia el futuro, lo cual puede requerir más aprobación de leyes que generen algunas garantías. Te doy un ejemplo muy simple. Ayer se aprobó, perdón, se envió al gobierno un proyecto de presupuesto para 2025 con una regla fiscal que es muy interesante, pero que en realidad no hay ninguna garantía constitucional, por ejemplo, para que esa ley en el futuro no pueda ser suspendida. De hecho, ahora hay una ley fiscal que está suspendida. Esto solo para un ejemplo que todavía, al final, las inversiones de largo plazo siempre van a requerir más un tema de derechos de propiedad y de baja y de competitividad que venga más por menor presión impositiva que devaluaciones, ¿sí? O que un tipo de cambio más alto. Ahora, eso no significa que la apreciación cambiaria no genere problemas, y vos mencionás las reservas netas negativas. Creo que ese es uno de los principales temas que están mirando hoy los inversores de los bonos en dólares, porque obviamente los bonos en dólares se pagan con dólares y para eso la economía tiene que acumular dólares. eh, y, y a eso se le suman dos complicaciones que tal vez no tuvo eh, el gobierno en su momento de Macri. Una sí la tuvo, que era las reservas netas iniciales negativas, pero sí tenía acceso al financiamiento externo una vez que resolvió el problema de los holdouts. Hoy a Argentina le cuesta financiar esas necesidades en dólares de la cuenta capital y corriente, porque justamente no tiene acceso al mercado externo. Eh, y obviamente me puedes decir, bueno, es el huevo y la gallina, una cosa y la otra, pero en realidad lo que ahí sí creo que genera ruido es cómo vas a hacer para generar dólares en el muy corto plazo, eh, con, con un esquema donde tenés el blend y donde tenés un tipo de cambio real relativamente apreciado. eh, y por otro lado, el tema que también surge es la sostenibilidad del proceso de desinflación, que creo que es lo más importante en realidad. Creo que hasta ahora el gobierno ha hecho un gran trabajo, tuvo muchos aciertos inicialmente, me parece, con poner el foco en lo fiscal, mantener inicialmente los controles de capital. Me parece que en ese momento era clave evitar una espiralización inflacionaria que estaba dentro de los horizontes de proyección, digamos. Y para eso fue muy importante, digamos, empezar por el ancla fiscal, eh, usando las herramientas que había en ese momento, incluidos los controles, ¿no? A medida que el tipo de cambio real se aprecia, eh, seguir postergar una cierta flexibilización parcial de los controles de cambios, digamos, y enfocarte solamente o usar solamente la ancla cambiaria, empieza a generar un poco de preocupación, ¿no? Entonces, eso que vos mencionás creo que tiene que ver más con eso que con las perspectivas de inversión de mediano plazo, que me parece tienen más que ver con la presión impositiva, con los derechos de propiedad, la percepción de que no va a venir un nuevo gobierno y va a cambiar todas las reglas del juego en 3 años, ¿no? ¿Y el blanqueo cómo lo ves? ¿Qué beneficios puede llegar a traer en el corto plazo? ¿En dónde deberíamos ver que le puede llegar a servir al gobierno como salvavidas en este momento? El blanqueo puede ser una herramienta muy, muy útil por dos motivos. Me parece que el gobierno está apostando a que los dólares ayuden a la recuperación. Yo creo que eso puede ser un componente. Si, por ejemplo, hay ahorro de privados que
digamos, por la incertidumbre que te genera saber si es bueno o no, si es un buen tipo de cambio o no, la incertidumbre que te genera, digamos, el tener que cambiar de dólares a pesos, invertir, si me voy a comer una evaluación o no, bueno, la posibilidad de usar los dólares, invertirlos, blanquearlos, no tener que tenerlos en el colchón y poder ponerlos directamente a, por ejemplo, financiar capital de trabajo, puede ser un mecanismo reactivador. La otra manera de verlo es, bueno, hay una escasez de dólares en la economía, en principio no queda claro si esos dólares solamente se van a quedar frenados y van a ir a comprar básicamente deuda del tesoro que ya existe. Una opción que podría ser interesante es que una parte de esos dólares financie un poco esos meses o trimestres en los que todavía el gobierno no tiene acceso al mercado externo y reemplace un poco el acceso al mercado externo o complemente el acceso a multilaterales o financiamiento por ejemplo, un repo, ¿no? Creo que puede ayudar a complementar las necesidades de dólares de la economía en la medida en que puedan ser usados por el sector privado o el sector público para emisiones nuevas, primarias, ¿sí? Obviamente que emisión de deuda en el mediano plazo no es la mejor manera de resolver tu falta de dólares, obviamente que idealmente necesitas más exportaciones, necesitas importaciones en niveles sostenibles, y acceso al mercado para financiar pagos de intereses, pero bueno, puede llegar a actuar como un puente. Y entonces en ese sentido el blanqueo puede llegar a ser una herramienta que ayude, digamos, a construir ese puente tal vez entre ahora y ese momento. Creo que no puede ser la única herramienta, creo que no puedes completamente depender de eso y tal vez sería un error si tenés un muy buen blanqueo, usar solamente el blanqueo y evitar hacer los cambios que sí hay que hacer, creo, para que el esquema monetario y cambiario sea más sostenible. O sea, quiero decir, si vos no eliminás el blend, por ejemplo, no cambiás el esquema cambiario, porque tenés un muy buen blanqueo, bueno, se te van a acumular todavía más distorsiones o desbalances hacia el año que viene. Entonces creo que puede ser una muy buena herramienta para complementar ese periodo como de transición. No puede ser la única herramienta. No puede ser que, no sería, creo, una buena estrategia usar el blanqueo para evitar hacer otras correcciones. Creo que tiene que usarse para hacer que las correcciones que tengan que hacerse sean menos dramáticas, digamos, o se puedan hacer de la manera menos dañina, que creo que no tendría que ser dañino, de hecho, posible, ¿no? Una de las variables a despejar que siempre escuché entre tus colegas en Nueva York, en los reportes, es la gobernabilidad de Milei, la tolerancia de la gente, porque de alguna manera le iban a mostrar el margen de acción que iba a tener como para llevar adelante el ajuste que necesita hacer. Y del último presupuesto, lo que se lee un poco es que lo que viene no es algo demasiado expansivo ni reactivador, con lo cual, en buena parte, el gobierno puede necesitar también de esta tolerancia para el año que viene. ¿Cómo ves eso vos? ¿Les preocupa y ven que puede llegar a prolongarse en el tiempo, o hay una cuenta regresiva ahí que puede llegar a tener el gobierno para llevar adelante el ajuste? Lo primero que hay que decir es que como te mencionaba antes, sorprendió hasta ahora, yo creo, el nivel de popularidad del gobierno a pesar del ajuste, ¿no? Está cayendo un Entonces poco, uno ¿no? siempre, Bueno, sí, obviamente, pero digamos, en febrero yo te diría que se esperaba que en abril estuviera más bajo que hoy, bastante más bajo que hoy, porque digamos, la economía iba a entrar en una recesión muy relativamente fuerte o relativamente rápido al menos, ¿sí? Eh, entonces, hasta ahora como que sorprendió para bien. Ahora uno tiene que decir, bueno, no podemos proyectar para siempre esto, ¿no? Entonces uno tiene que pensar cuáles van a ser las dinámicas económicas y políticas que van a estar afectando al gobierno en el futuro, de acá hacia adelante. Nosotros lo que estamos viendo es que la economía empieza a recuperarse. En julio hay buenos datos, creemos que el EMAE va a dar
relativamente positivo entre -0,5 y 1 el mes. En agosto puede haber un poco más de ruido, puede tener que ver tal vez con la baja del impuesto país, no lo tenemos muy claro porque no tenemos tantos datos todavía, pero nosotros de todas maneras esperamos que en el tercer trimestre la economía crezca contra el segundo trimestre. Y los salarios reales se están recuperando tal vez demasiado rápido, en el sentido de que no está ayudando al proceso, que la inflación empieza a estar un poco sticky, pero un poco, perdón, persistente. Pero lo que uno pensaría es que la peor parte de la recesión ya pasó. Entonces, desde el punto de vista económico y con la inflación controlada, uno esperaría que el gobierno no tenga tantas razones para perder popularidad en principio de acá a las elecciones. Te diría por el contrario, uno esperaría que la economía se esté recuperando. Nosotros tenemos una proyección de 4,5% de crecimiento para el año que viene, y eso comparando con otras recesiones no es una recesión de una recuperación mucho más rápida, es una especie de U, donde contemplamos lo que vos mencionabas, que es que la política fiscal va a seguir relativamente contractiva, ¿sí? Inclusive contemplando eso y haciendo una recuperación relativamente un poco más lenta que otras recuperaciones, por excepción del 2001, que fue una crisis dual, digamos, cambiaria y bancaria, y por la pandemia, que fue muy particular. Mirando otras recesiones, decimos, bueno, seguramente se recupera la economía relativamente parecido, tal vez un poco más lento. Es difícil ponderar el efecto de las inversiones que discutíamos antes, el efecto del blanqueo. A modo conservador, supongamos que no lo ponderamos demasiado. De todas maneras, la economía estaría creciendo más o menos al 5% interanual una vez cuando el gobierno está entrando en las primarias. Entonces, uno tiende a pensar que si la popularidad del gobierno hoy está relativamente alta, a pesar del ajuste, y la economía va a estar creciendo el año que viene, mientras no haya una sorpresa, ya sea externa, por shock externo o por alguna otra cuestión, en principio el gobierno debería estar bien parado, ¿no? Obviamente siempre puede haber problemas políticos más allá de la economía, y esos son más difíciles de predecir. Puede surgir cualquier cosa que uno no tenga en el radar, que pueda afectar la popularidad del gobierno. Pero desde el punto de vista de lo macro, pareciera que debería ayudar el año que viene la macro más que perjudicar, ¿no? Con lo cual siempre va a ser un tema la popularidad de cualquier gobierno, que está corrigiendo desbalance macro, pero hasta ahora ese es uno de las anclas, te diría, junto con la fiscal, que están empujando la tesis de inversión al menos desde el punto de vista de renta fija, no desde el punto de vista de economía real, pero desde el punto de vista de los bonos. Creo que esos son los dos anclas. Las cosas que todavía generan incertidumbre es lo que discutíamos antes, la acumulación de reservas en el corto plazo, y la sostenibilidad de la convergencia o de la estabilización de la inflación en un esquema con un tipo de cambio fijo, y por el momento, ¿no? Al menos. Bueno, me queda preguntarte justamente sobre los bonos soberanos. Para vos, estos precios que están reflejando sobre los pagos del año que viene, y qué es lo que están mirando especialmente los tenedores de bonos en este momento. Cuando uno mira la dinámica de la curva, quiero decir, cómo está haciendo la performance de la parte corta versus la parte más larga, se ve claramente que el mercado le otorga ya bastante probabilidad relativamente alta a que los bonos el año que viene se paguen. Con lo cual, la probabilidad de default el año que viene no parece ser muy alta. Obviamente que hay una probabilidad implícita en los precios, pero y todavía tienen más margen para subir en el escenario en que pagan, que nosotros creemos que definitivamente es bien probable. Pero el mercado creo que todavía está enfocado para que haya una baja del riesgo país más contundente. Creo que tiene que haber un poco más de certidumbre respecto de lo que discutíamos antes, la acumulación de reservas programa o no con el fondo y otros multilaterales, cómo se va a financiar el año que viene en el caso que el gobierno todavía no tenga acceso al mercado. Y hay un montón de candidatos, pero creo que parte de ese desbloqueo de financiamiento, y baja del riesgo país tiene que ver un poco con las correcciones que todavía se están esperando en el frente monetario y cambiario, que den también más previsibilidad respecto de la posibilidad de seguir bajando la inflación, sin depender de un tipo de cambio real que se aprecia tan rápidamente, ¿no?
Bueno, muy interesante, Pilar, como siempre. Te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir consultándote en los próximos días seguramente. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.